Hola a todos, me alegra extraordinariamente estar de nuevo aquí, reunidos entre nuevas incorporaciones de personas que se animan cada vez más a participar con nosotros, y voy reconociendo ya personas que asiduamente participan en estos webinars, con lo cual me alegra ambas cosas, ¿no? Hoy tenemos un tema que ha suscitado mucho interés. Se trata de la adaptación y fortalezas del crimen organizado en Latinoamérica, apuntes sobre México, Centroamérica y el Cono Sur. Y como saben, lo hacemos en el marco de estos webinars quincenales de la Red de Mundo Sostenible, que como saben es una red de instituciones dedicadas al ámbito de la seguridad y del desarrollo. Queremos plantear, de hecho, y quisiéramos desarrollar toda una vinculación y una línea de investigación que se basara en contemplar la relación que retroalimenta seguridad y desarrollo, ¿no? La trascendencia que hay en ambos ámbitos y su relación. Para el tema que hoy concretamente tratamos, contamos con extraordinarios especialistas y... aquí están. Tenemos a Falco Ernst, que está en México, Steve Dudley y Carolina Sampo. Yo creo que voy a hacer todas las presentaciones con el fin de que ustedes puedan hacer ya una exposición de no más, por favor, rogaría a los ponentes de 10 minutos. Yo les avisaré con muy poca, porque es que les tengo que cortar lamentablemente, pero les avisaré a los 8 minutos con el fin de que vayan cerrando sus exposiciones para luego tener mucho más tiempo de debate, porque una de las cosas que nosotros queremos en Red Sostenible caracterizar es por la posibilidad de intercambiar, como siempre insistimos, con todos los participantes reflexiones desde ambos lados, ¿no? Que creo que si no esto carecería de sentido. Entonces, voy a empezar por Falco Ernst, él puede ser el primero en este orden, hacemos las exposiciones. Franco, desde julio de 2018, es analista senior para México en International Crisis Group, organización autónoma dedicada a la prevención y mitigación de conflictos letales. Ha trabajado sobre el conflicto armado, crimen organizado y corrupción política en México desde 2010, primero en el marco de un doctorado en Sociología de la Universidad de Exeter y después como consultor y escritor libre. Ha hecho trabajo de campo extensivo en los estados de Veracruz, Guerrero y Michoacán, donde ha vivido en comunidades controladas por grupos armados ilegales. Si me permiten, como he dicho, voy a exponer también el currículum de Steve Dudley. Él es codirector y cofundador de Inside Crime e investigador principal del Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos de la Universidad American University en Washington. Es ex jefe de la oficina de Miami Herald en la región andina y autor de Armas y Urnas, Historia de un genocidio político. Dudley también ha sido corresponsal desde Haití, Brasil, Nicaragua, Cuba y Miami para el National Public Radio y el Washington Post, entre otros. Cuenta con un pregrado en Historia Latinoamericana de la Universidad de Cornell y una maestría de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas, Austin. En 2007 recibió una beca de investigación y, como ven, estoy viendo aquí que desde luego hasta en la Woodrow Wilson Center, International Scholar, y tiene varias publicaciones, ¿no? Yo creo que hasta ahora, en el caso del perfil de la doctora Sampo, es un perfil más académico, y una de las cosas que queremos en Mundo Sostenible es contemplar perfiles e intercambiar opiniones y reflexiones no con el mundo estrictamente académico, sino con el mundo que está también haciendo trabajo de campo, como Falco. Steve Dudley también lo hace, y hay parte, ¿no?, de prensa y de actualidad, como es el Inside Crime, y creo que esta aportación y esta tarde puede ser realmente interesante, ¿verdad? Y por último, nuestra doctora Carolina Sampo, que ella es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, profesora adjunta regular de la Universidad de Buenos Aires y profesora del doctorado de la maestría del IDI de la Universidad de La Plata, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster
en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella y licenciada en Ciencia Política por la UBA. Bueno, hechas ya las presentaciones, voy a dar paso al primer ponente, a Falco. Y Falco, tienes la palabra cuando quieras a partir de este momento. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias por las palabras de bienvenida y por la invitación. Obviamente es un placer estar aquí. Pues voy a intentar de estar lo más breve posible, obviamente, como ya lo hiciste, que no me vas a regalar ni un segundo más. Entonces, pero sí, dejo la mayoría como de contenido, digamos, abierto a la discusión, justo. Entonces, lo que quiero hacer hoy es, digamos, partir un poco como del reciente espectáculo del ataque de Catete Jalisco, que se retrata como el nuevo actor dominante, todopoderoso en la escena criminal en México, en contra del jefe de seguridad de la Ciudad de México, que seguramente todos lo vimos múltiples veces en los medios de comunicación, y que se ha usado de nuevo, como suele ser el caso con esos espectáculos de violencia, para argumentar de que estamos viendo una revolución, de cómo se libra la guerra criminal en México, de cómo funciona la violencia en este país. Las observaciones que quiero hacer hoy hablan más bien de una evolución ya casi de 2 décadas mínimo, podemos ir más atrás, pero 2 décadas de forma muy abierta, muy notable, de el conflicto criminal, del conflicto letal, de las relaciones entre crimen organizado, crimen más generalmente hablando, y actores estatales en México a través de esos 2 años. Entonces, si vemos, por ejemplo, como los índices de violencia, estamos ahorita en una situación en México en que muy probablemente el 2020 va a ser el 4º año consecutivo con un nuevo récord de homicidios desde que hay registros como de ese tipo en el país. Entonces, realmente no es una revolución en sí, pero podemos hablar más a rato de cómo se está cambiando el juego, para decirlo así, y ante todo como las reglas de cómo se relacionan actores estatales y no estatales armados ilegales en este país en este momento. También quiero subrayar otro dato, que ahorita en Crisis Scoop hicimos un conteo justamente en el 2006, cuando empieza la así llamada guerra contra las drogas en México bajo Felipe Calderón. En ese momento se contaban de forma superficial, para decirlo así, como 6 grandes actores, así llamados cárteles dominantes en el país. Este año hicimos ese conteo y nos arrojó un número de 198 grupos armados ilegales activos en este momento en México. Entonces estamos viendo una fragmentación enorme y por lo tanto una multiplicación como de los frentes de conflicto criminal y estatal, en un nivel que nos da una idea de dónde viene ese número altísimo de homicidios. El año pasado probablemente tuvimos alrededor de 34 a 38 mil homicidios dolosos en este país. Entonces, nada más para dar eso como contexto, pero quiero poner el énfasis en 2 procesos principales que veo como principales, como esenciales para poner a la discusión, para avanzar no solamente en la comprensión de lo que está pasando en México en este momento, sino también en la construcción de políticas que puedan abordar ese tema con una mayor efectividad. El primero es el mito, digamos, de que la situación se caracteriza por un enfrentamiento entre 2 bloques monolíticos. El Estado, por un lado, como cuerpo integrado, coherente y equipado con una calidad moral, para decirlo así, que se enfrenta con su contraparte, el narco, el crimen organizado, los cárteles. Cuando vemos las interacciones justamente en las regiones más conflictivas, como Michoacán, como Guerrero, como Sinaloa, etcétera, etcétera, la persistencia de colusión y de corrupción que sin atenderse por mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de controles externos, que se hubieran impuestos a las instituciones, entre otros, de seguridad, esas líneas entre Estado y crimen organizado se vuelven fundamentalmente porosos, en el sentido de que realmente no puedes establecer esa línea
de manera clara y por lo tanto la aplicación de las políticas de seguridad, incluyendo la noción de un enfrentamiento frontal entre crimen organizado y Estado bajo el lema de la guerra contra las drogas se disuelve y las políticas en sí en la traducción a la práctica se vuelven, se disuelven de la misma forma. La persistencia de colusión y corrupción significa esencialmente que para intereses criminales, sean dentro del Estado o fuera del Estado en forma de grupos armados ilegales, que las instituciones y los meros recursos del Estado siguen susceptibles a la captura de esos intereses. Puedes activar esos recursos en tu interés y la imagen que vemos básicamente en el campo cuando hablas, como nosotros hemos hecho en los últimos años, con actores criminales, con operadores criminales, los coordinadores armados, de los brazos armados de los grupos criminales, por ejemplo, que ellos expresan con gran consistencia a través del tiempo de que para ellos es posible colaborar, intentar de entrar en pláticas, en diálogos, en charlas, para decirlo así, y en algunos casos en formas de acomodación, incluso con las Fuerzas Armadas que están enviados a las regiones más conflictivas. Entonces, uno de los dos jefes criminales ahí de Michoacán, por ejemplo, donde pues es básicamente ground zero, para decirlo así, como de la guerra contra las drogas en México, expresó así que con la Policía Federal, mucho más complicado colaborar, pero con los comandantes de las Fuerzas Armadas hay más posibilidad para platicar y encontrar algún entendimiento, para decirlo así. No es necesariamente una situación que se pueda aplicar a cada grupo, a cada actor estatal tampoco, pero hay esa posibilidad y entonces las líneas se vuelven porosas. El problema no necesariamente es la colusión. La colusión predata muchísimo como el aumento masivo de los últimos años de violencia en México. Estamos viendo tenemos una trayectoria muy larga en el siglo XX, como de corrupción, de colusión, como de crimen organizado que ha crecido a mano de justamente del Estado, del PRI en ese momento, pero se me cortó, disculpen. El problema de esos días es justamente que la misma fragmentación que se ve en el campo criminal se ve de igual manera reflejada en el mismo Estado. Entonces el Estado en sí es internamente diverso, es muy fragmentado en sí, no hay necesariamente controles internos. Y el problema ahí que surge es que solamente no tienes relaciones incluso de corrupción y de colusión entre Estado y crimen organizado estables y claros, líneas claras, si no tienes una multitud, tienes un mosaico realmente de relaciones entre actores estatales y no estatales, y eso te lleva básicamente a un escenario de inestabilidad, ya que para ganar acceso al Estado, a los recursos del Estado, se compite constantemente sobre quién goza de los beneficios de esas relaciones. Eso en sí, como ya se expresa en mayor violencia y en formas de ejercer violencia frente a actores estatales cada vez más extremos. Nada más este año hemos ya tenido 290 policías asesinados en México, ¿no? El año pasado eran más de 400, entonces eso habla de como esa constante pelea para ganar acceso al Estado como recurso fundamental para actores criminales para avanzar sus propias agendas, sus propios intereses y realmente para sobrevivir. Entonces, si tus competidores tienen mayor acceso al Estado, te va a ir mal, así que tienes que avanzar como esos intentos para ganar acceso, si no, pues realmente como no vas a durar. Pero el problema es que no hay ningún actor en ese campo en general, estatal, ni no estatal, ni criminal, como que tenga la supremacía de esas relaciones. Entonces hay un balance altamente violento de justamente del acceso al Estado, y eso ha conllevado pues en México esa situación de conflictos armados
múltiples en diversas regiones, ya perpetuos, básicamente, que cada vez se van aumentando más en términos de sus costos humanitarios, en términos de desplazamientos, de desapariciones y obviamente de homicidios. El segundo gran factor que quisiera tocar, creo que ya no me queda como tanto tiempo probablemente, pero es en que realidad, disculpa, te queda un minuto. Un minuto, ok. Entonces voy a ser muy sucinto, obviamente, que el discurso acerca de la situación, como la entendemos, como construimos políticas públicas, todavía se basa demasiado en la narrativa de los cárteles de droga, ¿no? Justamente, entonces, pero lo que hemos visto para este suelo es una diversificación en el sentido de que muchos actores criminales se han vuelto hacia lo local, control territorial, como herramienta para extraer múltiples recursos, drogas también, producción, traslado, pero recursos naturales, agricultura, extorsión, control electoral, entre otras cosas. Entonces es mucho más complicado y los grupos están cada vez más profundamente arraigados en las comunidades, en la sociedad local, parte de la política, de las empresas legales, lícitas nominalmente, y eso te conlleva pues un problema profundo de eventuales soluciones, ya que los grupos en sí son muy resistentes frente a choques particulares, frente a acciones particulares y frente a choques en mercados particulares. Entonces ahí tenemos que entender mucho mejor las situaciones en cada localidad, porque no tenemos un conflicto monolítico en México, sino un mosaico de diferentes conflictos localizados, altamente localizados y regionalizados, y necesitamos desarrollar la comprensión y políticas públicas que entiendan cada subconflicto en sus propios términos, que desarrolle justamente medidas de protección para empezar para las poblaciones más vulnerables, y de allá desarrolle justamente políticas públicas pertinentes según los términos locales de los propios conflictos. Cabe mencionar que justamente el conflicto de el crimen organizado, su presencia local, no solamente se trata de negocio, no solamente son empresas racionalistas en ese sentido, sino se trata de poder social también en ese sentido. Tienes en muchas regiones conflictivas justamente una concentración mayor de violencia en manos privadas de esos grupos armados, y al mismo tiempo la presencia disfuncional del Estado, y lo que implica eso, que es que el arreglo, la resolución de conflictos cotidianos como pues, peleas sobre herencias, hasta accidentes de tráfico, como pues, broncas cotidianas realmente, ya se penetran, se ven penetradas por la presencia como de esa violencia concentrada en manos privadas, y les dan una noción altamente violenta en muchos casos. Entonces, como tienes esa penetración de la cotidianidad en muchas regiones, y le da pues más complicación a lo que es la expresión del crimen organizado en la profundidad de las sociedades locales. Y ya se me acabó el tiempo. Obviamente nada más quiero subrayar que como Crisis Group también estamos trabajando justamente en recomendaciones en advocacy para desarrollar planes de intervención regionales, porque los problemas son tan amplios y tan profundos al mismo tiempo que un acercamiento por parte de los gobernantes de manera centralizada no puede arrojar como los estados que tenemos. Tenemos que justamente concentrar recursos, comprensión y esfuerzos en las regiones más afectadas para desarrollar políticas públicas y justamente lecciones positivas de cómo podemos abordar esas situaciones, pero necesitamos esa concentración intelectual y de recursos en las regiones más afectadas para lograr una baja de los índices de conflictividad en México en este momento. Muchísimas gracias por su atención. Sonia, el micro. Exacto, Sonia, estás muteada. Sí, perdón. Estaba intentando dar la palabra a Steve. Gracias, Falco. Gracias. Y tienes esta tu turno de palabra. Sonia, ¿me escuchas?
perfectamente. Ah, ok, Sí. perfecto, perfecto. Mira, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo como estoy en el epicentro de coronavirus en el mundo, estoy un poco obsesionado con el tema, la verdad. Y bueno, el tema mío es un poco diferente en el sentido que tengo algunas reflexiones sobre gobernanza y formas de gobernar en esta época de coronavirus, que creo que lo que ha hecho el virus es mostrar nuevas formas de gobernanza que tenemos en la región, tal vez exponerlos más que existían, pero que se exponen más. Y con el permiso de Falco y Carolina, realmente voy a pisar un poco sobre sus áreas geográficas, pero no es por pisarlos, sino por hablar de esa idea más amplia que tengo. Yo creo que fue el mismo Charles Tilly, entre otros y otras, que comparó la creación del Estado con el crimen organizado. Para él, y aquí estoy parafraseando, el pacto social era nada más o menos que un trato entre grupos criminales y el Estado. Y eso fue la formación de un Estado moderno. Y otros como Diego Gambetta hicieron eco de esa idea cuando expresaron que origen de crimen organizado es la protección del mercado, específicamente las interacciones económicas, políticas y sociales donde no hay Estado. Y por fin hay otras, como Wanda Feldberg Brown, que han expresado que los criminales compiten constantemente con el Estado por la legitimidad. Y aquí estoy citando a ella y dice, es importante dejar de pensar en el crimen únicamente como una actividad social aberrante para ser reprimido, sino pensar en el crimen como una competencia en la creación del Estado. Bueno, el coronavirus se está exponiendo esas tres ideas a nivel regional. En Brasil son las facciones, lo que se llaman los grupos criminales que tienen epicentro de actividades en las cárceles, quienes ponen orden en las favelas. Quédense en casa, dijo un tuit de Comando Vermelho. Esto se está poniendo serio. En El Salvador, las pandillas imponían también el toque de queda emitido por el gobierno en los barrios pobres que ellos controlaban. En Colombia fueron las guerrillas actuales, o todavía guerrillas, y anteriores guerrillas que amenazaron a ciudadanos que desafiaron el estricto confinamiento del Estado en las zonas rurales. Y en Venezuela fueron los famosos colectivos que son como una especie de paraestado en los barrios de Caracas, que trabajan con el Estado, con tropas de choque del gobierno para mantener el confinamiento en ese lugar. Mitigar la propagación del coronavirus es solo el comienzo, creo yo. Con el tiempo es seguro que el virus aniquilará a miles de empresas, dejará a millones de desempleados y destruirá 30 años de progreso contra la pobreza en la región. Los gobiernos sin los ingresos fiscales y otras formas de fuentes financieras tradicionales se verán en apuros para mantener la policía y los militares en las calles durante un periodo largo y mucho menos poder regular las florecientes economías informales que van a surgir. Estoy seguro que con el coronavirus no habrá un área triple frontera, como se conoce en la región, que abarca Brasil, Paraguay y Argentina. Y ese lugar que tiene como las famosas ventas de medicamentos ilegales, ropas y artículos electrónicos falsos, cigarrillos de contrabando, rifles de asalto de poder. Sino yo creo que habrá una docena de triple fronteras a nivel regional. Lo que es más el modelo neoliberal que depende de fronteras abiertas y el poder de viajar libremente se verá obstaculizado durante muchos años. Y cualquier que sea el sistema temporal permanente que lo reemplace tomará algún tiempo de emerger. Mientras tanto, creo yo, habrá
gobernanza criminal. Como mínimo, yo creo que esos delincuentes proporcionarán ayuda. Al principio de la pandemia en México, vimos eso en grupos como Cartel del Golfo, que entregaron cajas de arroz, frijoles, y Cartel de Jalisco, Nueva Generación, que dio aceite para cocinar, pan, mermelada, papel higiénico. En Río de Janeiro, las pandillas o las facciones, como se llaman, están repartiendo jabón. Pero creo que sobre todo los grupos criminales se van a convertir en reguladores de facto de las transacciones comerciales, políticas y sociales que rigen la vida cotidiana de las personas. En algunos casos eso puede ser hasta benigno, o por lo menos se puede ver como benigno. En Brasil, por ejemplo, las facciones amenazaron a los que están vendiendo a precios altos o altísimos y realmente desproporcionados con lo que era el producto. En Guatemala, la pandilla de la calle de la 18 suspendió temporalmente la práctica de recolectar extorsiones, por lo menos en uno u otro vecindario. Sin embargo, en otros casos serán depredadores, como en el caso del grupo criminal donde está Falco, la Unión Tepito, en la Ciudad de México, que amenazó a los comerciantes que no pagaron su cuota semanal al grupo a pesar de coronavirus. Esa dicotomía no es nueva. O sea, el Estado, como Tilly dijo, necesitaba que estos criminales infundieran paz donde el Estado no tenía presencia, y aplicar orden social donde el Estado no tenía legitimidad. Él escribió en una frase famosa, el bandidaje, piratería, rivalidad entre pandillas, la policía y la guerra hacen que todos pertenezcan al mismo continuo. Con la pandemia, los estados y los partidos políticos tendrán pocas opciones más que forjar alianzas formales e informales con esos grupos que van a ayudar a mantener a flote un inestable contrato social. Juan Belacao, que ha trabajado en temas de seguridad en el Banco Mundial y en la Organización de Estados Americanos, lo escribió en un ensayo de recién y habló de esas alianzas como una simbiosis perversa de gran beneficio mutuo entre la delincuencia y la política. Es decir, mantener lo que es el status quo. Entonces, no es coincidencia que los gobiernos bajo mayor presión han sido los primeros en buscar lo que podemos llamar un equilibrio criminal. Eso incluye a Brasil, donde se habló inmediatamente de liberar muchos encarcelados, donde hay mayor impresión de esas mismas facciones. Casi que sacando una bandera blanco, el ministro de Salud, luego surgió que el gobierno mantuviera conversaciones con grupos criminales en las favelas. Él dijo, tenemos que entender que estas son áreas donde el Estado está ausente y los responsables son los narcotraficantes y grupos de milicias. Las palabras para mí se hicieron mucho eco a las de Tilly, que escribió la analogía entre la guerra y la creación del Estado por un lado y el crimen organizado por el otro, se está volviendo trágicamente apta. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Steve. Te agradezco mucho tu puntualidad. Vamos a dar paso a la doctora Sampo, que ha tenido algún problema. Caro, ¿estás por aquí? No sé. Se había incorporado con el celular, pero no la encuentro ahora mismo por aquí. Disculpen un segundo. ¿No está, Sonia? No, me temo que no. Bueno, sugiero entonces
le sugiero que empecemos el debate y que luego, cuando ella pueda resolver sus problemas técnicos, lo que hagamos es que se incorpore ella con su exposición, porque estoy segura que lo va a poder resolver en breve. Entonces, de acuerdo a eso, yo quisiera resaltar muy brevemente, pero es que me parecen extraordinariamente importantes las cosas dichas por nuestros dos ponentes. Hay dos cosas que son, creo, en torno a las que giran sus exposiciones y son dos ideas principales. Una, como planteaba Falco, esa complejidad del mundo criminal, ¿no? Ese empeño que tenemos para intentar entender en verlo en dos dicotomías. Yo le llamo el mundo bueno y el mundo malo, o el mundo criminal o el mundo formal e informal, lo podemos poner 1000 nombres, ¿no? Pero no cabe duda que esto es muy distinto a la realidad y muchísimo más complejo. Y en el caso de Steve, bueno, has planteado un panorama realmente preocupante y sombrío, pero que en fin, tiene bastante sustento. Estoy viendo, perdón, que aparece de nuevo Carolina, que estaba perdida, ya la hemos recuperado, porque íbamos a empezar el debate sin ti, Carolina, para que cuando te incorporaras hicieras tu exposición, pero creo que ahora sería perfecto. ¿Tienes conexión? ¿Carolina? No. Bueno, que nos interrumpa ella. No. ¿Estás ahí? Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces decía que Steve ha planteado una realidad demoledora, pero que es que ya existe y que se hace evidencia mucho más y que de hecho se puede acusar con las circunstancias que él ha expresado tan clarísimamente, ¿no? Sobre estas dos cuestiones, yo creo que por favor, claro, Iván Whitler está preguntando si se puede preguntar. Y por supuestísimo que sí, no faltaba más. Convendría que lo hicieran por escrito, como siempre lo hacemos, para ordenar un poco más las intervenciones. Y si quiere, Iván, puedes preguntarnos, por favor, cuando quieras. Muy bien, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Sí, muy interesantes las dos presentaciones. Quisiera preguntarle a Falco, él repitió varias veces del tema del acceso, ¿no es cierto?, de debilitar al Estado, cosa que es muy evidente en nuestros países. La pregunta, me gustaría una breve reflexión, ¿por qué estos grupos no quieren controlar el Estado? ¿Por qué buscan solamente debilitar el Estado? Ahí hay un tema que es bien interesante, que lo hemos visto en Colombia, lo vemos en México, lo vemos en Brasil, lo vemos en muchos lugares. ¿Por qué no controlar el Estado? ¿Por qué simplemente debilitarlo? Magnífica pregunta. Falco, por favor, cuando quieras. Sí, muchas gracias, Iván. Buena pregunta. Yo creo que hay que ver un poco que, bueno, como no necesariamente es este interés de la mayoría de los grupos que yo he estudiado, por lo menos, de debilitar al Estado. Claro, como el interés más básico es que no haya un Estado que se establezca según su propia norma positiva, ¿no? Básicamente, que realmente como pelea contra la impunidad y por lo tanto pelea en contra de los intereses y de los grupos criminales en sí, de su poder económico, social y político. Pero es en el interés efectivamente como de muchos grupos de tener estados que sí tengan la posibilidad de funcionar en cierto nivel, de tener recursos, de tener cierta funcionalidad que se pueda justamente entonces activar en su interés, ¿no? Entonces tenemos interacciones muy diversas. Como dije ya, quieres debilitar una política más coherente, más radical en contra del crimen organizado, pero al mismo tiempo, por ejemplo, si te conviene que, por ejemplo, los candidatos a nivel municipal, a nivel estatal, hasta a nivel federal, en algunos casos también, tengan cierta fuerza que justamente se pueda activar luego en los intereses de esos grupos. Y ahí también justamente topamos un problema
de distinción de nuevo entre Estado y crimen organizado, como ya mencionó Steven también. En muchas regiones tenemos esos surgimientos ya históricos que se van reforzando efectivamente en este momento de gobernanza criminal. Pero la gobernanza criminal, quienes sustentan el poder en ciertas regiones de manera muy concreta, justamente se alimentan como de recursos del Estado, pero de recursos fuera del Estado también, ¿no? Entonces, como tienes esa síntesis, digamos, como que en sí mina tantito el argumento de un debilitamiento en sí, solamente de la norma, y que debilita este argumento de un Estado fallido. Siempre tenemos que preguntar, creo que los recursos que el Estado tiene a su disposición, para qué fines se usan y para quién funciona el Estado, para quién no funciona el Estado y de qué manera. Steve, ¿quieres agregar algo? Sí, pues solo para añadir lo que dice Falco es completamente cierto, y en últimas creo que no les interesa tomar el Estado, tanto que les interesa tomar esas ciertas partes del Estado que les facilita el trabajo que quieren hacer. En ciertos casos pueden hasta y utilizan el mismo Estado para contraatacar a los otros o debilitar a los demás. Y parte del mismo Estado es parte de su propia estructura criminal. Entonces, debilitar el Estado realmente no les interesa, y tomar y hacer las funciones del Estado no les interesa para nada a largo plazo, porque el Estado es supremamente complicado. O sea, eso es un trabajo que no van a querer, porque simplemente les complica la vida. Estoy muy de acuerdo. Raúl. Sí, Sí, buenos días, Sonia. Yo solo quería comentar muy brevemente lo que están señalando Steve y Falco. El concepto de Estado fallido es un concepto muy malo, que no sirve para analizar esto, porque es un concepto totalizante. El concepto de Estado débil, por ejemplo, para estados como México, México tiene un Estado muy fuerte. Es un Estado que funciona muy bien a nivel de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación, etcétera. Claro, ahora falla la Secretaría de Salud, pero todos fallan. Ahí no se le puede echar la culpa a uno o a otro. El crimen organizado solo entra al Estado a la parte que él necesita, poderes municipales, y a la parte policíaca, la parte de control de los recursos fiscales de un municipio. No a todo, no les interesa administrar todo, porque ni tienen personas para penetrar ese Estado. No pueden entrar a un banco central, no pueden entrar a un ministerio de Hacienda, no pueden entrar al Ministerio de Comunicaciones. Entonces, estos conceptos americanos, estadounidenses, de Estado débil, Estado fallido, los hicieron empresas consultoras del Departamento de Estado y del Pentágono para obtener contratos. Entonces, totalizaban el análisis de que ya el Estado se derrumbaba frente al crimen organizado, cosa que era totalmente falso. Entonces, el Estado es fuerte, pero tiene áreas de penetración y tiene vulnerabilidades en las áreas de control de corrupción, eso sí. Pero hay que elaborar aquí en este chat un debate conceptual. Yo creo que es muy útil, y son muy útiles las aportaciones que nos han aproximado Falco y Steve, ¿no? Me parecen de extraordinaria importancia. Yo pienso exactamente lo mismo. El crimen organizado necesita del Estado, no tomarlo. Al crimen organizado no le importa absolutamente nada la política de educación, ni de sanidad, de cuánto saben, en qué método van a aprender los niños, o cuán justo es el sistema o qué calidad tiene la educación. Lo necesita, no quiere acabar con él, es imprescindible para él, y de hecho la complicidad con el Estado es lo que explicaría, a mi modo de ver, es lo que explicaría su capacidad de expansión y de empoderamiento. Esto es lo que explica que que el crimen organizado en determinados lugares esté particularmente implantado. Si no pueden penetrar el Estado,
Si no pueden ser cómplices del Estado, no pueden tener el poder que se ha llegado a adquirir en determinados lugares, ¿no? Me parecen dos cuestiones absolutamente trascendentales para entenderlo y toda una discusión conceptual, como muy bien dice Raúl, que me parece que es imprescindible. Han empezado nuestros participantes a hacer ya también preguntas por el chat. Jorge Pablo Velázquez plantea a Steve Dudley: ¿considera que los gobiernos de tendencia populista en América Latina están preparando escenarios para formalizar pactos con grupos del crimen organizado al debilitarse el modelo económico? Steve, por favor. Bueno, sí, son muchos niveles con esa pregunta de descifrar. Primero, la idea de pactos, por supuesto, son en algunas situaciones son pactos, digamos, y son, se puede hablar de un continuo de tipo de hay pactos, hay alianzas, hay como alianzas como muy coyunturales que se van rompiendo. Entonces hay una variedad de posibilidades de interceptar intereses del Estado y intereses del crimen organizado, como lo hemos planteado. Y cuando tiene que ver con el modelo económico, pues el modelo económico, pues no sé qué modelo económico a cuál te refieres, pero puede ser a los grupos de crimen organizado. Un modelo neoliberal les ha servido un montón. Entonces, realmente no quieren romper ese modelo económico, porque ese modelo neoliberal lo que ha ido haciendo es debilitando todas las partes del Estado que pueden confrontar a ellos. Y les ha hecho mucho más fácil corrompir, conseguir penetrar el mismo Estado. Además de eso, en el modelo neoliberal en el cual vivimos, que no quieren romper, hay libre comercio. Y libre comercio es el boom de ese tipo de grupo de crimen organizado. Entonces, para ellos, romper ese esquema, empezar a cerrar fronteras, empezar a fortalecer, tal vez, o centralizar más de nuevo el Estado, como se ha planteado en lugares como Brasil, si tenemos como un Brasil más como militarista, por hablarlo así. Esto no le favorece. Entonces, no creo que sea como una expectativa ni un énfasis de los grupos de romper con un esquema que les ha servido. Ya, muchísimas gracias. Falco, ¿quieres agregar algo? Sí, brevemente nada más estoy como, bueno, de acuerdo con Stephen, que justamente lo que hemos visto en las últimas 2 décadas en México, pues para referirme a este caso, es justamente como, pues, la mutación de lo que era el narcotráfico predominantemente hacia un modelo de extracción de recursos múltiples, como ya mencionaba, ¿no? Entonces, ese extractivismo por parte del sector privado, nominalmente lícito, y grupos organizados, como de crimen organizado, les ha convenido muchísimo, ¿no? Entonces, obviamente, ahí no hay un interés, pues, obviamente, ni una perspectiva de la mayoría de los grupos ideológica más allá, como de ese extractivismo de día a día, para decirlo así, ¿no? Pero, lo que es interesante, hay unos grupos que juegan con esa noción de propaganda, básicamente, de criticar el modelo neoliberal, incluso de criticar estas élites económicas para generar legitimidad frente a ciertas poblaciones locales, pero son, pues estamos hablando como de regiones o de localidades limitadas, y no hay un proyecto más allá ideológico, para decirlo así, de la mayoría de los grupos, aunque usan esos elementos ideológicos para justamente generar control social mediante la generación de un grado de legitimidad frente a ciertas poblaciones. En términos de pactos, vamos como pues un comentario general, estamos todavía como pues jugando con esa idea, estamos escuchando mucho como de la posibilidad de entrar a una pax mafiosa de nuevo en México, por ejemplo, la fragmentación dentro como del campo criminal, pero también dentro del mismo Estado, hace en este momento imposible un modelo único, ¿no? Entonces sí,
pactos en sí ya son una realidad en muchas regiones, pero como mencionó Raúl, más bien a nivel micro, entre como, actores como estatales a nivel municipal o estatal, pero la fragmentación en sí a nivel estatal del Estado y de la criminalidad no permite pues, una implementación como de un modelo Estado frente a crimen organizado. Ya si pensamos en ese número de 198 grupos armados activos en México hoy en día, subraya qué tan complicado es este paisaje, ¿no? Yo quisiera voy a sustituir un poco a mi amiga Carolina Sampó y voy a ir, si a ustedes no les parece muy mal, incorporándome también un poco a este debate, ¿no? Yo creo que Jorge Pablo Velázquez hablaba un poco, quería también expresar hasta qué punto hay una premeditación, según también me parece a mí interpretar la pregunta, de realizar un pacto por parte de regímenes populistas con el crimen organizado. Podría ser también al revés, pero yo creo que a estas alturas todavía nadie pueda demostrar que hay una tendencia mayor o menor del crimen organizado, de estos gobiernos populistas en relación con el crimen organizado. Es decir, se me ocurre en otros muchos estados de la región que no tienen gobiernos populistas y están completamente embarrados y son cómplices del crimen organizado. Así que ni por parte del crimen organizado, como estaba comentando Falco ni Steve, ni por parte de gobiernos en concreto, por una ideología en particular, creo, no lo sé, pero desde luego no creo que pudiéramos confirmarlo, argumentarlo fehacientemente, ¿no? Por muchas sospechas que tengamos, no hay ningún testimonio que nos demuestre que una ideología de un gobierno en particular es más proclive a buscar o no, por situación de crisis en que se encuentre, a buscar pactos con el crimen organizado. Yo opino que no, o al menos creo que no podemos demostrarlo todavía, si es que se está dando el caso. Quisiera también señalar la pregunta de Carolina Sancho. Dice, ¿reducir la violencia asociada al crimen organizado requeriría un nuevo pacto social? Felicitaciones por las presentaciones. Es para ambos ponentes. Falco, por favor. Sí, bueno, creo que es una pregunta que requiere como de 3 tesis más de doctorado probablemente, muy amplia. En términos teóricos, sí, muy de acuerdo, estamos viviendo pues, como base estructural de todo lo que estamos viendo en términos de manifestaciones palpables, visibles, de violencia letal y otras formas como de crisis humanitarias. Justamente pues una crisis del tacto social, como del funcionamiento de la mera democracia en muchos países como a través de la región y del modelo económico, no hay ninguna duda, como mencionó Steven, por ejemplo, no solamente los grupos en sí como actores individuales, sino como el mero campo como del extractivismo predatorio en América Latina se ha beneficiado muchísimo del modelo descontrolado económico que se ha implementado en las últimas décadas en la región. Entonces, todos esos son factores que hay que abordar, que hay que trabajar con políticas sociales, económicas y públicas en general, pero es un tema global realmente del cual estamos hablando, no son soluciones que se puedan implementar con éxito a nivel nacional, por ejemplo, sino requiere de una discusión como el modelo económico a nivel global, el que queremos tener en el siglo XXI prácticamente. Steve, por favor, si eres tan amable. Sí, bueno, si entendemos el pacto social como un pacto entre el Estado y la sociedad en primer momento, pues de protegerlos frente a riesgos y en un principio a riesgos exteriores y ahora estamos hablando de riesgos interiores de cualquier país, pues obviamente se necesita un nuevo pacto social.
ese pacto social, el problema con la idea de pacto social o lo que se construye en cuanto a lo que es la seguridad ciudadana, es que se construye desde arriba, según mi entendimiento, desde arriba para abajo. Y las mismas élites que se están construyendo ese pacto, no les interesa crear las instituciones con suficiente fortaleza que pueden confrontar tanto grupos de crimen organizado transnacional como grupos de corrupción como ellos, porque ellos forman parte de lo que todo es como una sociedad que se ha mezclado en varias formas de criminalidad y corrupción. Y lo que ven en eso es como una tendencia de sobrevivir o no. Ven como un juego de suma cero. Me gustaría llamarlo así, pues un juego de suma cero. Y en ese juego de suma cero, pues para ellos es mejor tener un Estado debilitado que puede tanto confrontar a grupos criminales fuertes a nivel nacional e internacional, y hasta pues con lo mismo enfrentar a los mismos grupos callejeras que enfrentar a los mismos grupos, digamos, de corruptos, en los cuales se han mezclado las mismas élites que están creando ese pacto social. Entonces, ese pacto social, como se construye desde arriba para abajo, pues no se va a construir porque esos mismos grupos no les interesa construir esas instituciones fuertes para proteger a toda la ciudadanía. Lo que ellos quieren es unos grupos particulares que pueden proteger a ellos mismos y a sus propios intereses. Y eso es lo que impide ese nuevo, como ideas de construir a largo plazo las instituciones necesarias, tanto como judiciales, como policíacas, como todo eso, lo que se necesita para confrontar la violencia. Ya. Yo he entendido muy bien lo que ha dicho Steve, ¿no? ¿Perdón? ¿Caro? ¿Estás ahí? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bien que apareces! ¿Nos escuchas? No. Nada, volvió a irse. Bueno, seguimos atentos. Sí, yo decía que me parece que es muy interesante lo que ha dicho Steve, ¿no? Porque habría una especie como de, según te he entendido, nosotros en España decimos de pescadilla que se muerde la cola, hay un círculo vicioso. Puede haber un nuevo pacto social, pero el pacto social lo lidera las élites y las élites están en su propio círculo ajeno a los intereses del resto de la sociedad. Me pregunto, sin embargo, si eso ya es posible, ¿no? Es decir, esta es una sociedad complejísima que se ha transformado extraordinariamente y yo creo que aunque puedan seguir dominando las élites, ya no pueden seguir actuando al margen del resto de la sociedad. De hecho, hay actores sociales que también están implicados y habiendo elaborado ya un pacto propio con el crimen organizado. Hay muchos sectores que lo tienen, además de las élites y también de los sectores populares, ¿no? Entonces, me estaba preguntando hasta qué punto podemos hacer tan claramente esas diferencias, ¿no? Esa cuestión que has planteado. Me estaba diciendo Carolina, la misma persona que nos ha hecho la pregunta, la voy a leer otra vez la pregunta porque me parece que aquí es mucho más explícita. Se refiere a que los grupos armados están desafiando al Estado con gran poder de fuego y corrupción por la capacidad exhibida para regresar a un estado de paz. Implicaría ahora sí la he entendido mucho mejor. Es decir, el pacto social al que apela la participante Carolina es a un pacto en el que, bueno, se llegará de hecho a una pacificación y que este actor, al menos, cuanto menos intentamos reducir la violencia y su poder. ¿Esto significaría negociar con ellos para poder lograrlo? ¿Y habría que hacerlo?
Falco, por favor. Empiezo con un breve comentario, bueno, lo más posible. Yo creo que como pues una parte, un elemento de mediación, de negociación, debería formar parte de lo que abordamos como políticas posibles para implementar dentro de esos planos regionales de intervención, de pacificación que ya mencioné, ¿no? Básicamente tiene que justamente combinarse con una amplia gama de otras medidas, incluyendo programas sociales y económicos que sí tengan metodología explícita para bajar la violencia, para posibilitar, por ejemplo, la salida, la reintegración de los chavos armados, de los sicarios que tenemos ahí en los miles, que no tienen, digamos, una vía de escape, se tienen que complementar con asistencia humanitaria en las regiones más afectadas y tienen que complementar con justamente como elemento clave que reside cualquier progreso de cualquier política, incluyendo posibles procesos de mediación y de negociación, de la construcción de instituciones capaces de llevar a cabo políticas públicas sin distorsión cuando lo traduces a la acción justamente. Y allá regresamos justamente al elemento clave que mencionó Steven con mucha claridad, que tenemos todavía ese interés perverso dentro de las instituciones que mina cualquier progreso, que ha minado cualquier progreso, cualquier reforma en las últimas décadas, por cierto, en México y en muchas otras partes de América Latina también, ¿no? Entonces, como sin controles externos, que quizás tengan ya que venir como del ámbito internacional, en formas de una pelea anticorrupción, como la vimos con algo de éxito en Guatemala, por ejemplo, sin esos instrumentos muy difícil ver que haya progreso justamente, porque la formulación de políticas públicas, incluyendo mediación, no en sí es suficiente si no tienes esas herramientas. En términos de la mediación, de la negociación, yo creo que son procesos muy inciertos, muy complicados, pero yo apostaría en experiencias locales, justamente donde ya existen prácticas de esa índole, siempre y cuando haya alguna promesa, aunque sea mínima, de salvar vidas, ¿no? Básicamente, pero tenemos que ir aprendiendo en la práctica, básicamente, porque falta esa base, pero como dije, hay experiencias concretas en campo, por ejemplo, la mediación de la Iglesia Católica o algunos actores dentro de la Iglesia Católica en algunas regiones que reclaman así pues algo de éxito en una baja de violencia en ciertos puntos muy específicos. Entonces falta retomar esas experiencias, sistematizar, entenderlas mejor y ver dónde y bajo qué condiciones podrían dar frutos en otras regiones, básicamente. Pero es un larguísimo camino y, como dije, se tiene que combinar con esa amplia gama de otras medidas sin las cuales no puede funcionar. Steve, por favor. Yo creo que la idea de un pacto o negociación, yo creo que nos enreda mucho, porque la realidad es que hay negociaciones y pactos y alianzas y actividades conjuntas todos los días. Si solo pensamos en un ejemplo, el sistema judicial. El sistema judicial está haciendo pactos, negociaciones con grupos criminales todos los días y con miembros de esos grupos criminales todos los días. Entonces, pensar que el Estado no tiene que pactar o no tiene que negociar con esos grupos criminales o con esos criminales es una falacia. Hay negociaciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de negociaciones se necesita en qué momento? Porque en ciertos momentos esos grupos criminales se han tomado un espacio territorial muy importante. Digamos, ocupan un espacio físico. Entonces, ¿qué tipo de negociaciones vas a tener con ese tipo de grupo? Tal vez es una negociación muy abierta, como se hizo en El Salvador. O en otras situaciones, esos grupos están ocupando espacios políticos. Yo no sé cómo se desenreda eso, pero eso es una negociación que hay que hacer. Y ahí estamos hablando de municipalidades, algunos municipios enteros, y luego pueden crear hasta varios municipios y pueden tener como su propio reinado.
lo que ha pasado en muchos lugares en la región. De hecho, muchos de esos grupos criminales emergen de esos pactos que tienen a nivel local y terminan ocupando espacios nacionales, pero comienzan a nivel local. Y esas son negociaciones que se están tomando todos los días para poder actuar en esos espacios. Hay que negociar con esos mismos grupos para hacer obras públicas, en algunos casos para cruzar, para ir a la escuela. O sea, eso es en todos los niveles. Entonces, la cuestión no es si van a haber un pacto o una negociación formal. La manera de negociar esos espacios es constante y diferente y varía dependiendo de la situación, pero esa negociación entre el Estado y el crimen organizado es constante. Puedo añadir nada más muy brevemente, creo que sí, completamente de acuerdo que la negociación del poder en sí, en todos sus niveles de manera muy diversa, ya es una realidad, obviamente. Entonces, hay que distinguir. Pero creo que como el reto aquí, si hablamos como de la mediación, de la negociación, como herramientas de pacificación, como de construcción de paz, es cómo sacas esos procesos a la luz, cómo los legitimizas como parte como de una política más amplia justamente de construcción de paz. Entonces hay que como darle un giro y la pregunta es cómo lo haces, ¿no? Prácticamente. Muchas gracias. Una pregunta de Juan Alberto Correa. Si siguiendo a Luxa, el interés estratégico del crimen organizado sería llegar a la etapa simbiótica con el Estado, ¿cómo podría contenerse ese avance a nivel político? ¿Qué responsabilidad le cabe a la ciudadanía, por ejemplo, en participación y en elecciones? Falco, por favor. Sí, bueno, es una pregunta algo complicada también porque, por ejemplo, en México sí hemos tenido amplios intentos de participación por la ciudadanía en las últimas décadas. El problema con las pasadas administraciones siempre ha sido de que sí, había bonitas pláticas, había conversaciones, había handshakes, había encuentros, había todo ese juego de simulación de una predisposición de reformar y seguir adelante, de ir construyendo democracia en sí en México desde 2000 básicamente. Pero como tenemos todavía esas redes de macrocriminalidad dentro de las instituciones, eso ha sido parte de cómo se han defendido en contra de reformas sustanciales y de una apertura básica de transparencia que podría, por ejemplo, ayudar a blindar los procesos electorales. Ahorita, por ejemplo, estamos frente a un año súper electoral en México. Se van a elegir 15 gobernadores en junio, según, bueno, si las elecciones van adelante, obviamente, bajo las condiciones actuales, pero ese es el escenario. Y el problema que tenemos en este momento es que, obviamente, si tenemos una sociedad civil bastante amplia, bastante bien formada, con gente muy apta en términos legales, en términos de advocacy, de comunicación social y todo eso. Entonces, es toda una infraestructura bastante impresionante, pero al mismo tiempo tenemos un régimen, pues un gobierno que se está cerrando por completo a cualquier forma de colaboración y de diálogo en profundidad, ¿no? Así que hay una intransparencia impresionante en este momento. Entonces, cierta tendencia autoritaria en ese sentido, hay que decirlo con mucha claridad, y ahí justamente con nuestras medidas como de la sociedad civil de empujar pacíficamente y a través del diálogo hacia la reforma, hacia la apertura de las instituciones, que es sine qua non para combatir la corrupción, la colusión, y esa como pues para restablecer o establecer la línea entre crimen y Estado más claramente. Simplemente hay una falta de lenguaje y de formas de interacción fructífera en este momento, y es algo muy complicado. Entonces, hay responsabilidad, claro, de la ciudadanía, pero en estos momentos sí tenemos un poco de una ausencia de posibles canales que bloquean esos intentos, desafortunadamente. Gracias. Steve, por favor. Sonia, no sé si entendí bien la pregunta. La pregunta la voy a... es alrededor de... Ya, mira. Juan Alberto Correa preguntaba si siguiendo a Luxa el interés estratégico del crimen organizado sería llegar
a la etapa simbiótica con el Estado, ¿cómo podría contenerse este avance a nivel político? ¿Qué responsabilidad le cabe a la ciudadanía, por ejemplo, en participación y elecciones? Y voy a agregar aquí un comentario de Hernán, otro participante, que dice: no obstante, el gran problema primero es la corrupción y el crimen organizado tiene presencia en todos los sectores que a ellos les interesa. Eso ya lo hemos dicho, pero aquí agrega él: también financia las campañas políticas, también coloca políticos en los senados y cámaras, no quiere ni desea, sin embargo, el poder político presidencial. Igual esto también nos ayuda a redondear el... Sí, entonces o sea, la pregunta que tenemos obviamente son las meras que hay que hacerse. Perdón. Pero netamente difíciles, o sea, cómo reformar el sistema político. Y esto también hablando de Estados Unidos, yo primero pienso en la financiación de las campañas. Es como el punto de partida para mí y origen de todos los pecados que siguen. La manera como financiamos las elecciones y no hay transparencia, no hay controles. Y existen muchísimos estudios que nos dicen cómo hacerlo y regularlo de una manera mucho mejor. Obviamente ningún sistema va a ser perfecto, pero sí para mí es obvio que tendría que haber un canal único de financiar equitativamente a todas las partes en cualquier elección, o de alguna manera tener como esa parte más arreglada, porque ahí es como el origen de muchas cosas. Ahí digo yo, ahí lo dejo porque realmente no es mi área, pero así lo veo yo. Ya, gracias, Steve. Yo quisiera aprovechar este comentario de esta pregunta de este participante para incorporar algo. Miren, yo como experta en crimen organizado y con la serie de líneas de investigación que llevo abiertas desde hace algunos años, estoy absolutamente encantada que en el tiempo que llevamos conversando hemos hablado de crimen organizado y Estado. Yo creo que aquí está la clave. En la relación que haya, miren, lo de la pobreza, la desigualdad, todo esto sin duda son factores facilitadores. Pero esto quizás nos podría ayudar a entender por qué hay crimen organizado, pero no nos ayuda a entender por qué tiene la dimensión que tiene en la región el crimen organizado. Y yo creo que la clave está en el tipo de relación que hay con el Estado, y tanto los participantes como los ponentes como los participantes estamos estableciendo un diálogo permanentemente en esta cuestión, ¿no? Y yo estoy absolutamente encantada y aprendiendo mucho. Ahora, creo que falta, con lo bien que vamos estupendamente bien, yo creo que falta un componente que todavía no hemos incorporado, y es la ciudadanía, la sociedad, ¿no? Es decir, para nosotros siempre hemos visto crimen organizado y sociedad separada. Hemos dicho Estado y crimen organizado también separado. Ahora estamos viendo la relación entre crimen organizado y Estado, pero es que hay que ver también la relación que hay entre crimen organizado y sociedad. Porque toda esta corrupción de la que hablamos, todas estas posibilidades de presencia del crimen organizado en partidos a los que votan la gente a sus candidatos, todas estas cuestiones vienen en parte de qué tolerancia social hay hacia la corrupción y hacia actores como el crimen organizado, de los que hemos visto que el crimen organizado convive con mucha gente en la sociedad de la que además se encuentra beneficio, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos seguir pensando que la ciudadanía vive encerrada y atada por el Estado, por el crimen organizado, y que es un actor pasivo, ¿no?, atado y que no puede hacer nada. Yo creo que tiene mucha responsabilidad en la magnitud y en la dimensión que tenga el crimen organizado, y también creo que depende mucho de la sociedad el rechazo al crimen organizado, ¿no? A través de elecciones y a través de muchísimas cosas más, por ejemplo, ¿no? Con lo cual tenemos que incorporar también a este actor, bajo mi punto de vista, y eso estoy intentando hacer en todos mis trabajos, ¿no?
Bueno, seguimos si les parece con las preguntas. ¿Hay algún micrófono por ahí abierto que rogaría que por favor... Ya, si pueden cerrar el micrófono, por favor. Ya se habla con uno. Ya se habla con uno. A ver, vamos a ver. Bueno, veíamos, otra pregunta más sería si en esa clase de pacto, entre comillas, dice también Juan Alberto Correa, fue el que intentó hacer el cártel de Medellín en los años 70 y el que logró hasta cierto punto el cártel de Cali a principios de los 90, pero los resultados fueron catastróficos. Bueno, aquí sería redundar en un debate que podremos volver si tenemos tiempo sobre la conveniencia o no de pactos con el crimen organizado, pero si les parece intentamos abordar más temas y si podemos volvemos a estos. ¿Son las Fuerzas Armadas la mejor solución coyuntural y de corto plazo para enfrentar la inseguridad, Falco? Tenemos cierta contradicción ahí en México. Cuando empezó la gran campaña, digamos, bajo Calderón en el 2006, enviaron las Fuerzas Armadas a ciertas regiones para combatir justamente pues, crimen organizado, ciertas organizaciones inicialmente. Era básicamente diseñado en sí como una solución a corto plazo, básicamente. Él argumentaba de que se podía básicamente como quitarlos mediante la fuerza rápidamente. Eso, como hemos visto en los últimos 15 años, resultó una ilusión y básicamente ha causado efectos muy negativos. Tenemos datos muy concretos, como de muchos estudios, que cada vez que se enviaron las Fuerzas Armadas a regiones conflictivas, aumentó la violencia, por lo menos en el mediano y largo plazo, y no solucionó, básicamente. También podemos hacer pues, una pregunta de qué tan consecuentemente se aplicó la fuerza mediante las Fuerzas Armadas, porque yo, como ya dije, cuando hablas con varios comandantes criminales, para decirlo así, de los brazos armados de sus grupos, expresan con mucha claridad de que con las Fuerzas Armadas muchas veces hay posibilidades de encontrar alguna acomodación, por lo menos a nivel local, no que sea estable, pero hay esa disolución en el proceso de la aplicación de la fuerza por las Fuerzas Armadas. Pero más fundamentalmente, se ha construido una dependencia muy preocupante de las Fuerzas Armadas, porque efectivamente como de las policías en su mayoría están en ruinas, están más susceptibles a la corrupción, les falta entrenamiento, les falta apoyo, hay una crisis de derechos humanos dentro de las mismas instituciones policíacas muy fuerte, en que los elementos más bajos se ven violentadas muchas veces por sus propios mandos, etcétera, muchos problemas en sí. Entonces no tenemos una infraestructura como de provisión de seguridad pública civil que pueda competir con las Fuerzas Armadas en este momento, y no se están tomando los pasos necesarios para la reforma, justamente porque se percibe esa fragilidad de las policías. El presidente actual está apostando en las Fuerzas Armadas justamente porque no quiere invertir en un proceso largo y doloroso y incierto de reformas de las estructuras civiles. Entonces, para bueno, básicamente recabar eso, las Fuerzas Armadas, como están haciendo, siguen haciendo mucho daño, no son una solución para proveer seguridad integrada, pero tampoco tenemos la estructura civil que pueda competir, y por lo tanto tenemos otro círculo vicioso en este momento. Pero en sí, creo que la fuerza tiene que jugar un papel dentro de esa gama más amplia de políticas, pero si se aplica sola, no es capaz de producir soluciones. Por lo contrario, hay esa evidencia de que ha hecho, pues ha conllevado un empeoramiento de la situación consistentemente a través de México. Ya, Falco, por favor, Cristian Serón te pide, ya que estás en este tema, brevemente, por favor, te pide su opinión sobre la Guardia Nacional. Sí, con gusto. Bueno, la Guardia Nacional se sigue vendiendo por parte del Poder Ejecutivo como una policía civil.
en realidad es una reformulación de fragmentos, ante todo de las Fuerzas Armadas, ante todo del Ejército Mexicano, de la Sedena. Depende por completo de los presupuestos de las Fuerzas Armadas. La mayoría de los elementos son de las Fuerzas Armadas. Los mandos, efectivamente, a ras de vuelo son de las Fuerzas Armadas también. Y sigue, pues, entonces, básicamente incorporando la misma miseria del papel de las Fuerzas Armadas. No hay otro modelo que se haya implementado en términos de la intervención en las regiones más conflictivas con la Guardia Nacional. Es más, ha sido muy pálida en términos de su presencia, entonces sigue siendo reactiva, o sea, llega después de enfrentamientos normalmente, y en sí no se ve un modelo operativo ni estratégico más a largo plazo claro, entonces su efecto ha sido completamente negable hasta la fecha. Ya. Steve, si quieres intervenir sobre esto, quería también... Sí. Ah, no, Dime, dale, perdón. No, te decía, por si querías, porque han redundado y ha suscitado interés el tema de las Fuerzas Armadas. Bueno, listo. Solo hay 3 puntos para complementar lo que ha dicho Falco, ¿no? Ya. Uno, que los ejércitos no vienen con el entrenamiento adecuado para enfrentar ese tipo de cosas. O sea, vienen con un entrenamiento completamente distinto, que no tiene que ver con lo que es la guerra urbana o guerra entre dos partes que están muy cercanas, ¿no? No tienen el entrenamiento de derechos humanos, por ejemplo, que puede tener grupos policíacas civiles. No tienen en muchos de los casos toda la estructura que se necesita para vigilar lo que están haciendo los mismos ejércitos. Es decir, cuando hay un enfrentamiento y hay un muerto, ¿es un muerto de guerra o es un muerto y una escena de crimen? No hay, para el ejército, eso es un muerto de guerra. Ellos no tienen que responder por lo que ha pasado, ¿no? Y de hecho, se niegan a responder. No tratan eso como una escena de crimen, lo cual es. Entonces, eso es un problema muy grande en eso. Y eso me lleva al segundo punto, que es la falta de transparencia. Ellos se rigen por sus propias reglas. Tienen en muchos casos sus propias cortes que los juzgan o no, realmente no los juzgan, ¿no? Y el último punto, que para mí es tal vez lo más importante, es que utilizar el ejército nos lleva al debate al mismo punto de que esto es una guerra entre dos partes, un Estado que tiene armas y unos grupos criminales que tienen armas, cuando realmente la situación, como se ha manifestado aquí, es mucho más compleja y abarca mucho más allá de lo que son dos grupos armados confrontándose. Estamos hablando de situaciones políticas, sociales y económicas que se mezclan para crear esas situaciones de crimen organizado y que terminan en ciertos casos en esos enfrentamientos entre esas dos partes armadas. Pero eso es una manifestación de un problema distinto. Digamos, el problema está por acá y lo estamos pensando que se va a resolver por acá. Y así veo el problema de los ejércitos. Ya, muchísimas gracias. María Fernanda preguntaba qué estructura tendría que tener las Fuerzas Armadas y qué estructuras idóneas deberían tener las Fuerzas Armadas para el combate al crimen organizado. Yo en esto hay otras preguntas, me voy a permitir comentar en este caso que el problema está en que como Fuerzas Armadas, es decir, una fuerza constituida para defenderse de ataques externos a un Estado soberano, está configurada para eso. Y entonces, si esas son Fuerzas Armadas, habría que cambiar el concepto de fuerza para poder enfrentarse adecuadamente al crimen organizado. Y entonces, a lo mejor, lo que hay que dejar es a las Fuerzas Armadas haciendo lo que están, con cambios importantísimos, y crear una fuerza intermedia, que está con nosotros un coronel de la Policía del Perú, el coronel Porfirio Riojas, que fue compañero mío en un proyecto de investigación en el que propusimos una fuerza intermedia para el Perú y para otras realidades
latinoamericanas. Y bueno, creo que podría ser, esto tendría que ser un debate también, que podríamos hacer otro webinar, cuál es la fuerza más idónea para el combate del crimen organizado. Por fin, ya nos apuntamos a la siguiente tú y yo, si quieres. Muchas gracias. Bueno, Muy amable, gracias. Nos quedan otras preguntas, pero pocas, porque es que al final es una maravilla, porque hemos tenido mucho tiempo para conversar, pero nos quedan 5 minutos escasos. Aquí hay una protesta de Carlos, no ha puesto su apellido, es falso que a los militares no se les juzgue. Claro que se les juzga, tanto en el fuero de guerra como en el fuero federal. Bueno, queda dicho, pero no podemos discutirlo porque no tenemos tiempo, lamentablemente. Voy a hacer una última pregunta de Sergio David Díaz. En cuanto a crimen organizado y ciberespacio, teniendo en cuenta el enorme desarrollo de las nuevas tecnologías, la informática y las telecomunicaciones, y especialmente el efecto sinérgico entre ambas, está significando un cambio trascendental en la sociedad. Hoy en día son muy utilizados por parte del crimen organizado. Esta sería nuestra última pregunta, que ruego a los ponentes que contesten a la mayor brevedad, por favor. Falco, si está. Ok, sí, gracias. Sí, pues efectivamente, así como la tecnología moderna está jugando un papel importante ya en esos momentos, lo que yo veo, por ejemplo, un tema muy amplio, pero enfocaron unos pocos temas en los contextos donde yo tengo contacto con esos grupos, los puedo estudiar, es que es esencial justamente como para su comunicación interna, en cierto sentido lo hace más eficiente porque tienes WhatsApp, tienes Telegram, tienes Signal, y son tecnologías más seguras para la comunicación interna. Entonces, para esos procesos es esencial para ellos. Y también, pues yo llevo como que es una hipótesis, digamos, que justamente el uso de las redes sociales de muchos de los combatientes, de los, ante todo, jóvenes integrantes de esos grupos, que son muy naíves, son muy inocentes en usando y justamente subiendo material a sus páginas de Facebook, por ejemplo, los expone muchísimo. Es muy fácil para sus contrarios, para los grupos enemigos, de juntar inteligencia sobre esas estructuras en su nivel más básico, y por lo tanto hay pues una hipótesis de que facilita homicidios y violencia extrema en esos contextos, ¿no? Pero claro, estamos viendo también el efecto tecnológico de manera muy, muy amplia sobre como las operaciones de esos grupos, con las desventajas frente pues, como a servicios de inteligencia, por ejemplo, en cierto sentido te hace más vulnerable, como si estás conectado, pero también con ventajas, ¿no? Entonces, un tema emergente importante, muy amplio, que habría que discutir con más profundidad en otro momento. Muchísimas gracias. Steve, por favor. Sí, es un tema en sí, y Falco realmente se ha manifestado los puntos centrales en todo esto. Yo solo pondría uno que otro más. Y uno es que esto, durante coronavirus, los grupos que giren alrededor de la penetración de esos sistemas, se espera una ampliación de las actividades de ellos, por obvias razones. Y lo otro es que la transformación de los mismos mercados de droga principalmente, y de droga sintética principalmente, se puede esperar una transformación. ¿Por qué? Porque existen una transferencia de conocimiento que se puede hacer por las mismas tecnologías que existen. Como estas economías, como cualquier economía, tiene que ser cada vez más autosuficiente, pues van a buscar esas ventajas a nivel local. Y se puede conseguir mucho más información sobre el qué hacer frente a digamos, el cómo hacer una droga sintética hoy en día, y cómo se puede transferir ese conocimiento para poder mantener una economía ilegal autosuficiente, que es
el mundo en el cual vivimos cada vez más, ¿no? Por la misma pandemia. Entonces, son dos aspectos más que hay que tomar en cuenta. Muchísimas gracias. Lamentablemente, y lo digo de corazón y de verdad, tenemos que dejarlo aquí. Les quiero dar las gracias a todos porque han estado todos participando muy activamente. Lamento muchísimo que mi compañera Carolina Sampo no haya podido estar ni participar, pero habrá otras oportunidades. Creo que yo he aprendido al menos muchísimo. Como digo, hemos hablado de crimen organizado y Estado. Nos falta hablar de crimen organizado, Estado e, insisto, y sociedad. Es un tema imprescindible en la que debemos dejar de asumir que la sociedad aquí es un actor pasivo. Puede hacer cosas para bien o para mal, empeorar las cosas o mejorar las cosas. Y de esto no me cabe ninguna duda. Los dos participantes han estado brillantes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, como digo, a los participantes. Yo creo que definitivamente ya podemos señalarlos como un grupo en el que nos gusta a todos participar y mucho, y conversar y pensar. Así que yo de nuevo he aprendido muchísimo. Como hoy no está Carolina Sampo, no tengo avisos parroquiales, que son los que ella siempre nos dice, así que solamente les convoco en 15 días, ya les mandaremos cumplida información como siempre sobre el próximo webinar, y de nuevo les invito a sugerirnos cualquier tema que ustedes consideren de interés, puesto que estaremos agradecidísimos y los tendremos en cuenta. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias y adiós a todos. Gracias, Steve. Gracias, Falco. Gracias. Gracias, saludos a todos. Un placer. Gracias. Chao. Chao, chao, Chao. chao.